Muy buenas noches, queridos amigos y amigas de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto, del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano y del Instituto Bíblico y Oriental de España. Qué alegría poder estar reunidos hoy nuevamente en nuestro ciclo de conferencias Textos y Contextos, en el que hablamos de las Sagradas Escrituras, la arqueología y la cultura del mundo antiguo. Es tremendamente importante conocer todo este trasfondo detrás de los textos bíblicos porque nos ayudan a tener muchas más herramientas para la interpretación, una interpretación adecuada, contextualizada y que nos permite pues tejer también redes de interdisciplinariedad. Así que sean todos bienvenidos, bienvenidas a este espacio y quiero darle también la bienvenida al profesor Miguel Camelo, profesor del programa de Ciencias Bíblicas de Uniminuto, quien es el líder de toda esta iniciativa de estos conversatorios que ya vamos por el quinto año de estos conversatorios, de este ciclo de conferencias. Así que qué alegría poder darle continuidad a toda esta iniciativa de aprendizaje interdisciplinar para comprender mucho mejor los textos e interpretarlos de una manera adecuada. Profe Miguel, muy buenas noches. Bienvenido. Juliana, muy buenas noches para todos. Gracias por esta invitación nuevamente. Con profundo entusiasmo y espíritu de fraternidad académica, nos damos el encuentro nuevamente en este ciclo de conferencias, textos y contextos. Esta noche presentamos la conferencia Cleopatra, la última reina de Egipto. Esta conferencia no es solo un ejercicio intelectual, sino también una experiencia de búsqueda compartida, donde la lectura bíblica se une a la comprensión contextual, a modo de camino de reflexión crítico, discernimiento creyente y compromiso transformador frente a los desafíos de nuestro tiempo. Hoy tenemos la dicha y la alegría de compartir el honor de tener a la doctora Elizabeth Noreña Jaramillo. Ella es directora de Egiptología en la ciudad de Medellín de la Facultad de Historia de la Universidad Pontificia Bolivariana. También es licenciada en Lenguas Modernas y especialista en la enseñanza del inglés de la misma universidad. Es magíster en egiptología en el Instituto de Ciencias Humanas adscrita a la Universidad Complutense de Madrid en España. Es conferencista en múltiples espacios en las temáticas de egiptología y además acompaña múltiples expediciones académicas y culturales a lo largo y ancho del mundo. Esta experiencia nos ilumina a todos esta noche. Agradecemos a todos también los participantes su conexión y los invitamos a disponerse con apertura y reflexión para seguir descubriendo juntos la fuerza orientadora de la palabra de Dios en nuestros contextos actuales. Por eso, sean todas y todos bienvenidos en esta noche. Muchas gracias, profe Miguel, por esta bienvenida tan amena y que nos contextualiza en lo que vamos a escuchar hoy. Profesora Elizabeth, qué alegría tenerla hoy con nosotros desde Medellín, en estos dobles, digamos, liderazgos que tienes, tanto en el Centro de Investigación y de Formación en Egiptología, que tú has fundado y diriges, Egiptología en Medellín, como también las demás formaciones que se hace con la Universidad Pontificia Bolivariana. Así que bienvenida, profe Elizabeth. Estamos supremamente ansiosos, ansiosas de escucharte. Así que bien, puedes ya abrir tu micrófono y estamos atentos a escucharte. Un saludo muy especial para todos y para todas. Me presento, mi nombre es Elizabeth Noreña Jaramillo, magíster en Egiptología. Actualmente soy la coordinadora del programa de Egiptología en la Facultad de Historia de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y también soy la directora y fundadora de Egiptología en Medellín, plataforma educativa dedicada a la divulgación científica y académica de esta ciencia de la egiptología en Colombia y América Latina. Quiero dar un agradecimiento y un saludo muy especial a la profesora Juliana Alejandra Triana,
La profesora Juliana es la directora de la carrera en Ciencias Bíblicas de Uniminuto. Y también un saludo muy especial al profesor Miguel Camelo, profesor de la carrera en Ciencias Bíblicas y líder del ciclo de conferencias Textos y Contextos. Me uno también en un afectuoso saludo y abrazo a toda la comunidad académica del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano y el Instituto Bíblico y Oriental. Gracias por estar hoy conectados en esta conferencia, en la cual trataremos un tema muy interesante, porque hablaremos nada más ni nada menos que de la última reina que tuvo el imperio egipcio, Cleopatra VII, la célebre y famosa reina que ha inspirado obras de arte, literatura, puestas en escena en el séptimo arte, en el cine, y hoy nos adentraremos un poco más a ese personaje histórico desde obviamente los hallazgos arqueológicos y los registros que tenemos para comprender un poco más allá de quién fue Cleopatra VII. Porque con ella, al ser la última reina del imperio egipcio, al morir esta reina, Egipto pasa a ser un anexo del imperio romano. Por eso es una reina tan importante. Procedo a compartirles pantalla. Vamos a estar hablando de Cleopatra VII, la última reina del antiguo Egipto. Hay una introducción breve. Aquí tenemos una imagen muy especial, que es el retrato de Alejandro Magno, denominado Alexandre Guimet, del 300, entre el 300 y 170, 160 antes de Cristo, del Bajo Egipto, y que se encuentra exhibido en el Museo del Louvre. ¿Por qué tenemos esta imagen de Alejandro Magno aquí? Porque a Alejandro Magno le debemos precisamente el que existiera ese Egipto greco-romano, ese Egipto heleno. Con él se instaura lo que se conoce como la dinastía tolemaica o el Egipto macedónico o la dinastía lágida, en honor precisamente a ese primer general Ptolomeo Lagos, a quien él le entrega precisamente el dominio, el gobierno de Egipto, y de allí viene el nombre de Lágida. Y en el ocaso de esta dinastía lágida instaurada, este Egipto grecorromano por Alejandro Magno, cuando llega a Egipto, funda esta nueva ciudad de Alejandría, es recibido como un salvador, porque obviamente elimina del contexto a la dominación persa que había en Egipto. Para el pueblo egipcio, él es un Dios encarnado, es un salvador, es un libertador, es coronado faraón, y él asume obviamente todos los ritos y todo ese pensamiento mítico religioso del pueblo egipcio. Esto hace que él ganarse el favor, la admiración y el cariño del pueblo, y con él comienza un nuevo Egipto, un Egipto de corte macedónico, un corte heleno, y como les decía, comienza esa dinastía tolemaica que recibe este nombre porque todos sus sucesores van a tener este nombre de Ptolomeo, y el primero es Ptolomeo Lagos, de ahí viene la parte de ese nombre de Lágida. Y cuando hablamos del ocaso de esta dinastía, tenemos que hablar de la reina que nos convoca a la conferencia el día de hoy, que es Cleopatra VII. Y esta reina va a pasar a la historia precisamente por haber asumido una dinámica de gobierno que distaba de la caótica, violenta y destructiva dinámica que tuvieron sus predecesores. De hecho, hubo unos Ptolomeos bastante interesantes allí en esta dinastía macedónica, y Cleopatra VII fue una reina que estuvo en el poder, en el trono, realmente para hacer historia. Era políglota, amante de la historia, le gustó documentarse sobre el pasado de Egipto como imperio.
llevó al país a un periodo de esperanza, de fortalecimiento. Muchos creyeron que bajo el gobierno de Cleopatra podían tener otra vez ese Egipto de la época dorada del Reino Nuevo, donde tuvo su mayor esplendor en riqueza y expansión del territorio. Aquí hago un breve paréntesis. Cuando nos adentramos a estudiar esa línea del tiempo, hay que diferenciar dos grandes momentos. La historia antes de la historia es lo que denominamos en egiptología como el Egipto predinástico, es decir, todo lo que acontece antes del Egipto faraónico. Y en ese Egipto predinástico vamos a encontrar un predinástico primitivo o temprano y vamos a encontrar tres momentos claves y básicos de esa historia antes de la historia, que se denomina la cultura Nagada. Nagada 1, Nagada 2, Nagada 3. Luego ya vamos a hablar del Egipto faraónico, cuando ya hablamos de la primera dinastía. Y resulta que esa primera dinastía tuvo un rey, el faraón Narmeromenes, que se le conoce como el gran unificador, porque unificó el territorio, el Alto y el Bajo Egipto, suceso histórico que quedó registrado en la famosa paleta de Narmer, que estaba exhibida hasta diciembre, que la pude visitar en el Museo Egipcio del Cairo. No sé si de pronto esta pieza pasará también ahora al nuevo museo, al Grand Egyptian Museum, que está próximo a inaugurarse el 1 de noviembre. Pero bueno, con este rey que se instaura la primera dinastía, vamos a hablar ya entonces ahí de un Egipto faraónico, dividido en periodos y en dinastías. La primera y la segunda dinastía corresponden a un periodo que se conoce como el periodo Tinita o protodinástico o periodo arcaico. ¿Por qué? Porque esas dos primeras dinastías, Egipto tuvo una ciudad capital que fue Tinis, ya recibe el nombre de Tinita, y porque, digamos, son los cimientos primeros en los que se edifica ese gran Egipto faraón. Luego, a partir de la tercera dinastía hasta la sexta dinastía, estaríamos hablando del reino antiguo. Un momento muy importante para Egipto, que en la historia pasó, digamos, a ser recordado por ser la era de las pirámides. El boom de construcción de las pirámides se da en este momento. De hecho, la primera pirámide construida en la historia de Egipto y de la humanidad es la pirámide escalonada, que se encuentra en la necrópolis de Saqqara, bajo el reinado del faraón Soser por el gran arquitecto real Imhotep. Y bueno, este reino antiguo fue un momento de muchas construcciones, de templos solares, de complejos funerarios con pirámides elaboradas, las famosas pirámides de la meseta de Giza, conocidas como Keops, Kefren y Miserino, y que desde la egiptología las denominamos en su nombre egipcio Khufu, Khafra y Menkaura, son obviamente obra de la cuarta dinastía. Como les decía, este reino antiguo se caracteriza por esto. Luego viene un periodo que personalmente lo llamo como ese paréntesis de la historia, porque es un periodo de caos, convulsión, descentralización del poder y se conoce como el primer periodo intermedio. Pasado este primer periodo intermedio, volvemos a otro bloque central de la historia de Egipto, que sería el Reino Medio. Ya habíamos escuchado antes, Reino Antiguo. Segundo bloque importante, Reino Medio, que se caracterizó, un momento muy importante para Egipto, que consolidó grandes testimonios y grandes evidencias desde la literatura. Fue caracterizada por ser el momento más importante del desarrollo de la literatura en el Antiguo Egipto y por muchas otras cosas más. Pero quisiera resaltar esa parte. Luego vuelve otro paréntesis de la historia, otro momento de convulsión, crisis, descentralización, que sería el segundo periodo intermedio. Luego viene otro bloque importante, el Reino Nuevo. Ya habíamos escuchado Reino Medio y Reino Antiguo, para que tengamos siempre en nuestro recuerdo tres momentos fundamentales de la historia de Egipto: Reino Antiguo, Reino Medio y Reino Nuevo. Y entre cada uno de ellos, unos periodos de inestabilidad. Primer periodo intermedio, segundo periodo intermedio y después del Reino Nuevo viene el tercer periodo intermedio.
Más adelante tendremos lo que se conoce como la Baja Época, donde vamos a encontrar reyes extranjeros, no una, sino dos dominaciones persas. Y bueno, después de esto viene el Egipto greco-romano, el Egipto que nos convoca nuestra conferencia del día de hoy. Entonces ya sabemos que Cleopatra VII no es únicamente ese ideal de seducción y belleza femenino que nos han vendido muchas veces desde el cine, desde la literatura, sino que vamos a entender el por qué fue tan importante esta última reina de la dinastía Lágida Ptolemaica, una reina que luchó incansablemente por mantener y devolver a Egipto esa gloria del pasado. Por eso les decía que lo que querían emular era ese momento del Reino Nuevo, donde Egipto logró mayor riqueza y mayor expansión territorial. Y para ellos ella fue un sinónimo de esperanza y fortalecimiento, además de que tuvo logros significativos, una capacidad diplomática extraordinaria, pero al final sus buenas intenciones de gobierno fracasaron y, como les decía, Egipto termina siendo un territorio romano, porque Egipto fue el gran granero del mundo antiguo. Y Roma como imperio lo tenía muy claro y sabía la importancia de este territorio. Vamos a tener en esa conferencia 3 diapositivas de datos biográficos, datos puntuales para irnos haciendo una panorámica de el corpus a desarrollar de esta conferencia, porque ahorita vamos hablando más en detalle de cada uno. En esa primera diapositiva, datos biográficos, tenemos que se casó con su medio hermano Ptolomeo XIII, que tenía 10 años en ese momento, y esto lo hace porque su padre, Ptolomeo XII, deja esta orden. Como les decía, en esta dinastía todos los reyes se llamaron Ptolomeo y las reinas por lo general se llamaban o Arsinoe o Berenice o Cleopatra. Por eso la que nos convoca el día de hoy, que la reina más conocida es Cleopatra VII. Por eso es tan importante nombrarla con su número. En el año 51 a.C. asiste a una ceremonia al nuevo toro de Apis. Recordemos que mantener el culto a los dioses, mantener vivos estos rituales y esos festivales sacros fue una de las cosas que hizo que Cleopatra fuera tan amada por el pueblo. Al inicio, la presencia de los llamados gabinios, mercenarios romanos, bajo el mando del precónsul Gabinio, incitaron a revueltas y se encargaron de poner a la población en contra de la reina. Esta fue una movida, digamos, oculta o malintencionada desde el lado romano porque querían poner al pueblo egipcio en contra de ella. En el año 48 a.C. es derrotada por sus hermanos y huye a Siria. En ese mismo año, en la batalla de Farsalia, César vence a Pompeyo y este último es traicionado por Ptolomeo III y sus generales, terminando decapitado. Por Ptolomeo XIII, qué pena que allí hay, disculpen, de una vez aquí, sé que quienes son profesores me entienden que si vemos algo, inmediatamente debemos corregirlo. Terminando decapitado. En esta ocasión, la balanza obviamente se inclina a favor de Cleopatra, quien se aseguró tener allí, digamos, el favor, la gracia, el apoyo de César. Ptolomeo XIII muere supuestamente ahogado, mientras Arsinoe IV fue llevada a Roma y expuesta como un trofeo. Poco después nació Ptolomeo XIV Cesarión, que sería obviamente una figura muy importante con la que se buscaba, con este niño, unir estos dos grandes imperios, a Egipto y a Roma. Pero esta gesta o esta intención de Cleopatra y de César no se llevó a un feliz término. La imagen en la que vemos en este momento en pantalla, vemos el romano conoció a la reina de Egipto cuando llegó a este país
persiguiendo a Pompeyo, su rival, y vemos cómo conoce César a Cleopatra. Y este es un óleo por Tiepolo del siglo XVIII que se encuentra en el Museo de Arkhangельskoye en Moscú. Segunda diapositiva frente a los datos biográficos. En el año 44 a.C., César es asesinado. En ese momento él se disponía a salir del Senado el 15 de marzo. De allí viene una celebración que hoy en día sigue aconteciendo, los idus de marzo. Cleopatra regresa de inmediato con el hijo de ambos, es decir, con Cesarión a Alejandría, porque sabía que una vez asesinado César, tanto ella como Cesarión corrían peligro. A su regreso, asesinó a su hermano Ptolomeo XIV, quien tenía 15 años en ese momento, porque ella necesitaba asegurar su poder absoluto en el trono, y nombra a su hijo como su corregente, y su hijo en ese momento tenía solo 4 años. En Roma está pasando otra cosa en el momento. Hay un nuevo triunvirato, Marco Antonio, Octavio y Lepio. Y en el año 41 a.C., Cleopatra y Marco Antonio se conocen, comienza una relación amorosa entre ellos, de la que nacen los gemelos Cleopatra Selene y Alejandro Helios. En el año 40 a.C., Marco Antonio contrae matrimonio con Octavia, hermana de Octavio. Este personaje lo tenemos que tener allí entre el tintero porque es, digamos, la persona que al final va a definir todo esto. Pero en el año 32, Marco Antonio se divorcia, causando una ruptura del triunvirato, y esto también va a desencadenar una guerra. Octavio es quien vence a Marco Antonio en la famosa batalla de Actium en el año 31 a.C. Y vencer a Marco Antonio y tener Cleopatra que regresar derrotada a Egipto es lo que hace, obviamente, que se desencadene una serie de eventos desafortunados en los que termina, obviamente, Cleopatra con su vida. Marco Antonio también muere y comienza, lo que les decía, a hacerse Octavio, al que el mundo conocería luego como Augusto, a tener el territorio egipcio como un anexo a Roma, como una provincia romana más. Datos biográficos número 3. Tanto la muerte de Marco Antonio como la de Cleopatra VII la hemos visto transformada en relatos de toda clase. Hay teorías. Fuentes de la antigüedad copiaron y difundieron una versión de su muerte por una cobra egipcia. Otras hablan de un áspid, que es una serpiente muy venenosa que mordió el seno de la reina y que fue encontrada, obviamente, en el lecho de muerte con su ajuar real. Ptolomeo Cesarión, el hijo de la reina, con Julio César, fue asesinado por mandato de Octavio. Cleopatra Selene, la hija que tuvo con Marco Antonio, se casó con Juba II, rey de Mauritania, y el hijo de esta unión, Ptolomeo, lo nombraron Ptolomeo, reinó allí por 40 años hasta que Calígula, 40 años más tarde, decretara su muerte. La suerte de Alejandro Helios, el gemelo de Cleopatra Selene, hijo obviamente de ella con Marco Antonio, y Ptolomeo Filadelfo, que fue el último hijo que tuvieron Cleopatra y Marco Antonio, hasta la fecha es incierto cuál fue el destino de estos dos niños. Es así como la dinastía lágida tolemaica llega a su fin. Egipto pierde su autonomía y soberanía y se convierte en lo que ya les he mencionado, una provincia más de la Roma cuya época imperial estaba iniciando con toda fuerza y esplendor. Quise dejar estos 3 datos biográficos, 1, 2 y 3, porque ya vamos a ir desarrollando cada uno de esos puntos de una forma más detallada. Entonces, vamos a ver a partir del origen. Ya tenemos un contexto general con estos datos biográficos de qué fue lo que aconteció. Ya tenemos un contexto inicial. Ahora vamos a detallar un poco el origen heleno de esta reina, Cleopatra, si vamos desde la misma etimología de su nombre, significa gloria de su padre.
Cleopatra significa gloria de su padre y no fue la única, como les decía, en esta dinastía en llamarse así. Hubo varias Cleopatras. Ella fue Cleopatra VII. Y se dice que nació durante el invierno del 69 al 68 antes de Cristo, en la capital que tenía obviamente esta dinastía en Egipto, que fue Alejandría, ciudad capital instaurada y fundada por Alejandro Magno. Cleopatra fue hija, fue madre, fue hermana de reyes y fue la última reina de esta dinastía. Con su muerte se habla de la clausura, del cierre de este periodo helenístico y es una de las figuras más recordadas de Egipto. Cuando las personas quieren adentrarse al antiguo Egipto, hay tres rostros que inmediatamente llegan a la mente. La imagen de Cleopatra VII, la imagen de Ramsés II, y más que se ha vinculado al relato bíblico con el Éxodo, pero bueno, ese es tema para otra conversación, y obviamente la máscara funeraria que ha ocupado tantas portadas de revistas de historia, la máscara funeraria del faraón niño de Tutankamón, que el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en el año 1922 por el arqueólogo y egiptólogo británico Howard Carter, fue declarado como el hallazgo arqueológico más importante del siglo XX, porque fue una tumba encontrada con su sello real intacto, entonces, digamos, no había sido profanada en más de 3000 años, y obviamente esto volcó a la prensa mundial en su momento y sigue todavía dando material del que hablar. Entonces son como los tres rostros que siempre las personas tienen vinculados al antiguo Egipto. Pero lamentablemente de Cleopatra tenemos más un imaginario de su belleza que una imagen fiable de su rostro, porque no nos han llegado representaciones muy fidedignas. Tenemos estatuillas como la que vemos en este momento en pantalla, tenemos monedas acuñadas, tenemos relieves, por ejemplo, el templo de Hathor en Dendera, en Egipto, donde aparece Cleopatra con Cesarión, su hijo, pero obviamente no tenemos una representación exacta de cómo fue su rostro, y la ubicación de su tumba, de su sepulcro, sigue siendo un misterio, aunque hay una misión arqueológica en estos momentos a la búsqueda de la tumba de Cleopatra, que de hecho está ya estrenándose un nuevo documental de National Geographic Historia sobre precisamente este trabajo que lleva haciendo esta misión arqueológica. Cleopatra entonces, como les había mencionado, fue muy querida por su pueblo, fue una mujer que amó la historia, el arte, las letras, la cultura de su país y fue la primera de la dinastía que se dio al trabajo y a la tarea de conocer el idioma egipcio, aunque su educación y formación había sido puramente griega, helena. Cleopatra hablaba la lengua egipcia antigua. Entonces, esto fue algo que impactó positivamente al pueblo egipcio. Los historiadores nos han hablado de su atractivo más que de su belleza, pero se sabe que sea que haya sido muy agraciada físicamente, o sea que haya sido a través de su inteligencia y su seguridad una mujer muy seductora, lo que sí no se puede negar es que tuvo en sus manos a los dos hombres más importantes de la época, poderosísimos, a Julio César y luego a Marco Antonio, y que no solamente tuvo una relación amorosa con ellos, sino que tuvo descendencia, tuvo hijos con ambos. Aquí vemos un brazalete de oro y pasta vitria en forma de serpiente procedente de la casa del fauno en Pompeya, Museo Arqueológico de Nápoles. Es una imagen, digamos, de arte egipcio, de joyería egipcia, que muchas veces se ha vinculado también a la imagen de la ornamentación y adornos de la reina Cleopatra. Vamos nuevamente a conocer esos antecedentes que los mencionamos hace un momento en los datos biográficos, pero que ya ahora, como les decía, con mayor detalle. Su padre fue Ptolomeo XII y su madre se dice que fue probablemente Cleopatra VI, aunque hay otras fuentes que nos dicen que Cleopatra podía haber sido la hija de Ptolomeo XII con una egipcia de clase alta. Se dice que cuando asciende al trono tenía 18 años y que ya ella había desarrollado un atractivo irresistible y que este atractivo, como les decía, estaba más vinculado a su intelecto,
fruto de una intensa educación y de su presunta belleza. Cuando hablamos presunta es por lo que les decía que de la parte de los hallazgos de imágenes, estatuas, estatuillas y relieves de ella, no podemos sacar, digamos, de forma literal y fidedigna cómo lucía exactamente Cleopatra. Y que su figura, su imagen, su fuero interno está irremediablemente ligado a los últimos años de la historia de Egipto, porque ella es la última de una dinastía que ya estaba en ese momento en decadencia, pero que ya le dio un poco de gloria durante su reinado, que fue la dinastía de los Ptolomeos. Cuando Alejandro Magno muere, lo contamos en un inicio de la conferencia, sus generales se repartieron el imperio que Alejandro había reunido y Ptolomeo Lagos fue el que tuvo o se le otorga el gobierno del territorio egipcio y él se nombra también faraón, como lo habría hecho Alejandro en algún momento, inicia la dinastía Lágida y sus sucesores gobernaron Egipto, concediendo poca atención a la cultura faraónica, mientras Roma estaba fuertemente dominando el Mediterráneo. Pero Cleopatra, recordemos, sí fue la reina de esa dinastía que, a diferencia de sus antecesores, ella sí le dio gran importancia a la religión, a la cultura y al arte egipcio. En un periodo de mucha inestabilidad, los egipcios entronaron a Ptolomeo XII, que era el hijo ilegítimo de Ptolomeo IX. Se casó con su hermana Cleopatra VI Trifena. Por eso se dice que al ser, digamos, la esposa legal, Cleopatra VI, que Cleopatra VII podría ser la hija de ella, pero también pudo haber sido la hija de una egipcia de clase alta. Y tuvo con ella 3 hijas. Una de ellas se presume que fue Cleopatra VII, la que se convertiría obviamente en la futura reina de Egipto. Ptolomeo XII, el padre de Cleopatra, a diferencia de ella, no fue un rey querido por el pueblo. Cleopatra fue adorada, venerada hasta como una Isis encarnada por el pueblo, pero su padre Ptolomeo no. De hecho, lo conocían con un sobrenombre. Tenía un epíteto que era decirle el Auletes. El Auletes significa el flautista. ¿Y por qué le decían a Ptolomeo XII el Auletes, el flautista? Porque fue como rey, como gobernante, un pésimo gestor, un pésimo jefe de Estado. De hecho, se dice que la forma como gobernó fue tan desastrosa que fue expulsado por los habitantes de Alejandría. Se decía que era un rey más preocupado por las fiestas, los banquetes, de ahí ese sobrenombre del flautista, más enfocado en estos menesteres que realmente en lo que tenía que hacer, que era gobernar. El imperio recayó en manos de su esposa Cleopatra VI y a su muerte su hija Berenice, que era hermana de nuestra reina Cleopatra VII, se convirtió en la sucesora. Pero eso tiene también un desenlace fatal y triste. Ella se esposó con Arquelao, estoy hablando de Cleopatra VI, la hermana de nuestra reina de la conferencia de hoy, y Arquelao era un gobernante de Asia Menor, un imperio vecino, poderoso, que era visto de cierta forma con una mirada recelosa por parte de Roma. Ptolomeo XII, subordinado al imperio de Roma, derrotó a las tropas de su propia hija y al entrar en Alejandría ordenó matar a su hija, asesinar precisamente a Berenice, perdón, asesinar precisamente a su hija, ejecutarla, y lo triste es que él lo hace basándose en que su hija Berenice hizo un complot, es decir, que su hija realmente lo que estaba haciendo era traicionando al pueblo. Entonces él se vale de esa artimaña precisamente para asesinar a su propia hija Berenice, la hija que había tenido con Cleopatra VI. Entonces, Cleopatra VII asume de esta forma el trono de Egipto y la joven reina que he comentado, amaba la historia de su país, podía
hablar, leer, escribir en la lengua egipcia, sabía y conocía la escritura jeroglífica, la escritura hierática, luego obviamente el demótico que fue utilizado mucho en esta época. Y uno de los motivos por los cuales se ganó precisamente el reconocimiento de su pueblo egipcio, de sus súbditos, fue ese, el sumo respeto que tuvo Cleopatra VII frente a las tradiciones egipcias. En Siria, la reina egipcia organizó un ejército y regresó a la capital, pero no logró entrar en ella. Poco antes, en el año 48, como lo vimos ahorita en los datos biográficos, lo había hecho el general romano Cayo Julio César, vencedor de su rival Pompeyo en Farsalia, y ella muy inteligentemente lo había perseguido hasta allí. Sin embargo, cuando arribó, Pompeyo había sido asesinado por orden de Ptolomeo XIII, porque Ptolomeo XIII vio en esto una jugada estratégica, política, para congraciarse con el nuevo hombre fuerte de Roma. Hay un relato de Plutarco, que es el que ha llegado hasta nosotros y el que de hecho inspiró también el séptimo arte, la puesta en escena que vamos a ver ahorita al final, la referencia, que fue la película Cleopatra, protagonizada por Elizabeth Taylor, Rex Harrison y Richard Burton en el año 1963 y que ha sido hasta la fecha la película más costosa para la industria de Hollywood y la película más famosa acerca de Cleopatra. Según el relato de Plutarco, se habla de que ella llegó envuelta en una especie de manta de viaje, como en la película se ve que sale enrollada de una alfombra, y que logró sortear a los esbirros de su hermano y se presentó ante Julio César para pedirle ayuda. El general romano allí tuvo que establecer una función muy poco agradable, y es ser como el árbitro de la situación entre Cleopatra y su hermano, y por eso obligó al joven Ptolomeo XIII a compartir el trono con su hermana. Pero obviamente este joven rey había aceptado en un principio, pero se rebeló porque él tenía también hombres poderosos de la corte que le susurraban al oído ciertas situaciones y sabían de que él, por ser tan joven, era una persona fácil de manejar y que podía, digamos, cumplir los ideales de poder que tenían precisamente estos consejeros que acompañaban a Ptolomeo XIII, y él se rebeló y dispara una guerra conocida en la historia como la llamada Guerra Alejandrina. En esta guerra, Ptolomeo XIII fue vencido por el ejército de Mitridates de Pérgamo y muere ahogado en el río Nilo. Luego recordemos lo que habíamos hablado ahorita de los idus de marzo. Debido al asesinato de Julio César el 15 de marzo del año 44 a.C., Cleopatra estaba en ese momento en Roma, estaba con el hijo de ambos y tuvo que regresar a su patria Egipto, mantener su autoridad al margen obviamente de todas las disputas civiles de los romanos, pero esa tensa calma, porque no era una calma 100% verdadera, era una tensa calma, habría de romperse por su encuentro con Marco Antonio. Marco Antonio había salido en persecución de los asesinos de César y los había derrotado en Filipos, y seguía muy triunfante este general romano en su campaña por el Asia Menor. Y en Éfeso, Marco Antonio fue precisamente aclamado como una especie de dios, como el dios Dionisio. Y esto hizo también que en la ciudad siria de Tarso fuera la ciudad puesta como ese encuentro entre Marco Antonio y Cleopatra, y que ella se le manifiesta como una representación viva de la diosa Afrodita. Afrodita, diosa griega, que obviamente sería una versión de una Isis Hathor para el contexto egipcio. Marco Antonio, en ese momento el hombre más poderoso del Imperio Romano, logra ese estatus después de la muerte, del asesinato de César, perdón. No dudó en brindarle apoyo a la reina Cleopatra para que ella se mantuviera en el trono, pero también se da en consecuencia una relación amorosa
Hay 3 hijos que ya les había mencionado ahorita, 2 que son gemelos, Alejandro Helios y Cleopatra Selene, Helios por el sol, Cleopatra Selene vinculada a la luna y Ptolomeo Filadelfo. Y el triunvirato romano dio el título de reyes precisamente a estos 3 príncipes, les da ese título de reyes entre el 37 y el 36 antes de Cristo. Y con el tiempo, la influencia obviamente de la reina Cleopatra sobre Marco Antonio llegó a ser a tal punto que pudo expander el propio territorio, pero lo logró a expensas de triunfos del Imperio Romano. Entonces se dice que nunca hasta entonces, en esa dinastía griega macedónica en Egipto, la dinastía tolemaica, nunca se había tenido un territorio tan vasto, un reino tan vasto como lo fue en ese momento en el reinado de Cleopatra, pero que obviamente sabemos que aquí influye precisamente esa ayuda de Roma. Por eso se dice que lo logró a expensas de Roma. Y estamos hablando de Fenicia, Celesiria, parte de Judea, Arabia, Cilicia. Todos esos fueron anexados a Egipto durante el gobierno de Cleopatra, pero gracias a triunfos romanos. Vamos ahora al ocaso de la reina, Cayo Octavio, que era ese sobrino, y más que sobrino fue visto como el hijo adoptivo del asesinado Julio César, que por ende era también un rival de Marco Antonio. Ante el peligro de dividirse el imperio, le declara la guerra a Cleopatra VII. Y el 2 de septiembre del año 31 a.C., las flotas romana y egipcia se enfrentan en esta batalla de Accio o Actium. Vamos a encontrarla con los 2 nombres en las fuentes. Y en un momento muy crítico de la batalla se dice que Cleopatra huye. Marco Antonio va tras Cleopatra, que en Egipto se suicidaron. La tradición, como les decía, habla que hizo morder de una serpiente. Algunas fuentes hablan de un áspid, otras de una cobra, y que después de que intentara seducir en vano a Octavio, porque hasta el final la muestran como una mujer seductora y que sabe quién era el hombre que estaba en ese momento en el escenario de poder, y se habla incluso que intenta seducir a Octavio, pero que fue obviamente algo en vano, y esto no es comprobado. A la muerte de Cleopatra VII, Egipto se vuelve un anexo del Imperio Romano y desaparece de esta forma el último de los reinos helenísticos. Aquí tenemos en pantalla una imagen, un dibujo preciosísimo de Miguel Ángel, en el que ilustra cómo imaginó que el áspid, esa serpiente, mordió mortalmente a Cleopatra en su pecho, aunque algunos autores dicen que no fue el pecho, sino que fue el brazo. Frente a la muerte de Cleopatra todavía no hay esclarecimiento verídico. Aquí tenemos una imagen de uno de los templos más hermosos del Egipto greco-romano, que es el templo de Philae, está en la zona de Asuán, dedicado a la diosa Isis. Y en este templo hay, de hecho, construcciones romanas importantísimas como el kiosco de Trajano. Y es un templo que fue trasladado a esta isla en Asuán. Estaba en otra zona, en el mismo, digamos, en el mismo lugar, pero fue trasladado a esta especie de isla artificial, porque cuando se construye la presa de Asuán, la UNESCO hizo el salvamento de templos que van a quedar cubiertos por las aguas, tanto este como el famoso templo de Abu Simbel, que también está allí en el territorio de Asuán, el templo de Ramsés II. Se dice que Octavio, después de su triunfo sobre Cleopatra VII, le dio un trato muy especial a la nueva provincia de Egipto, pero ya Egipto se vuelve una nueva provincia de Roma, y que amplió varias construcciones. Y tengo la imagen de este templo porque se dice que este templo de Isis en la isla de Philae es uno de los templos que recibió estas ampliaciones y modificaciones por parte de Octavio. Les había comentado que hay una misión arqueológica, bueno, hay varias, pero la que en estos días más vamos a ver y a encontrar información es la que dirige la doctora Kathleen Martínez, que de hecho es una
mujer latinoamericana de República Dominicana, que su formación inicial es derecho, ella es abogada, pero digamos que su sueño siempre fue ser egiptóloga y arqueóloga y pudo cumplir ese sueño de estudiar arqueología y egiptología y desarrollarse ya el resto de su vida profesional de esta manera. Y este misterio y la tumba de Cleopatra, la que vemos en la imagen, allí es precisamente a la doctora Kathleen Martínez en las ruinas del templo de Osiris en Taposiris Magna, que la misión está haciendo sus excavaciones es allá en Taposiris Magna. Y los arqueólogos egiptólogos han intentado resolver este gran enigma y es localizar el sepulcro de esta última reina de Egipto. Se dice que puede estar bajo el agua. De hecho, hay muchos arqueólogos subacuáticos, que es una especialidad de la arqueología. Y en Alejandría, sobre todo, se han encontrado literal un museo bajo el agua. Una de las piezas más importantes es la de Tonis Heraklion, que recibe el nombre por la zona en la que fue hallada. Ustedes pueden buscar en Google arqueología subacuática Egipto, hallazgos en Tonis Heraklion y van a ver la cantidad de piezas encontradas. Entonces hay una teoría que habla sobre las aguas del antiguo puerto de Alejandría o que está oculta en las arenas del desierto junto al templo de Taposiris Magna, donde se está haciendo ahora la misión arqueológica que sigue este trabajo que ya lleva bastante tiempo, más o menos 2 décadas, porque empezó desde el 2005, buscando precisamente la tumba de Cleopatra. Han habido hallazgos importantes, han encontrado 2 cámaras subterráneas, 852 piezas de gran valor histórico que se han rescatado en estas expediciones, el cementerio más grande que contiene más de 800 cuerpos, 20 momias y 14 catacumbas. Digamos, sí han habido hallazgos importantes, pero hasta la fecha no hay ningún indicio real, ni verídico, ni ninguna prueba desde la arqueología de la ciencia de que se haya encontrado algo que nos lleve más certero a la tumba de Cleopatra. Digamos que continúa en una investigación permanente. Y como les había anunciado al comienzo de la conferencia, Cleopatra como figura, como mujer en la historia, fue llevada al cine, pero obviamente hay ciertos elementos que en las puestas cinematográficas, las licencias permiten ciertos cambios, entonces no es 100% histórico, pero digamos que la mayor parte de esta película trató de ser cuidadosa en la historia. Tal vez ya uno con ojo de egiptólogo ve es más en las ambientaciones, en los sets, en el vestuario, cosas que de pronto no cuadran con lo que era el Egipto de ese momento. Pero es importante reconocer que esta coproducción cinematográfica de la 20th Century Fox del año 63, y que fue dirigida por Joseph L. Mankiewicz, y que fue ganadora de 4 premios Oscar, como les decía, protagonizada por Elizabeth Taylor en el rol de Cleopatra, Rex Harrison en el rol de Julio César y Richard Burton en el rol de Marco Antonio. Fue una película muy costosa para el cine, tenía un presupuesto originalmente de 2 millones de dólares, pero se llevó en total la producción 44 millones de dólares, e imaginemos esta cifra en 1963. Y este gasto, obviamente, o este dinero tan elevado, el presupuesto, tuvo que ver, construyeron 2 veces los sets, el vestuario. Se dice que Elizabeth Taylor lució 65 vestidos diferentes en esta producción y que tuvieron que estar interrumpiendo el proceso de grabación en Londres, cuando obviamente hay otra parte de la producción que se trasladó a Roma. Pero igual fue una película muy reconocida, muy premiada y que vale la pena también ver esa puesta en escena. Y desde los referentes, obviamente, ya de relatos, como les decía, la forma como hemos visto a Cleopatra es más desde el relato de Plutarco, pero hay otros textos que se recomiendan cuando se quiere acercar a conocer más a fondo este personaje histórico, a través de la profesora Juliana Triana, a quien obviamente se le enviará esta presentación de esta conferencia. Le enviaré también la bibliografía recomendada para quienes estén interesados o interesadas
de pronto en leer más acerca de Cleopatra séptima, pero desde el punto de vista histórico, arqueológico, la evidencia científica que nos da esto y desde la egiptología, más desde el relato o la visión romántica que se ha podido tener del rey. Quiero agradecerles por su tiempo, su paciencia, su escucha. Les dejo aquí mi sitio web de Egiptología Medellín, el correo electrónico por si tienen alguna duda, inquietud o comentario. Estaré dispuesta a leer sus correos y darles pronta respuesta. Y aprovecho para cerrar esta imagen de esta diapositiva final. Vamos a ver la figura de la izquierda, es la figura de Cleopatra séptima. Ese es un relieve del templo de Dendera en Egipto, un templo que está dedicado al culto de la diosa Hathor. Es un templo que vale mucho la pena visitar, un templo con unos techos astronómicos espectaculares, unas columnas con unos capiteles, porque son hatoformes, terminan en la cabeza de la diosa Hathor. Es un templo bastante interesante para conocerlo, y allí tenemos esta evidencia también de este relieve del muro del templo, una de las pocas imágenes identificadas con su nombre. Sabemos que es Cleopatra porque en el cartucho está su nombre. El cartucho es la figura ovalada donde estaba inscrito el nombre de la reina o del rey. Aparece como faraón haciendo ofrendas a los dioses, y aparece también la presencia del hijo que tuvo con Julio César, es decir, Cesarión, porque era una forma de ella afianzar ante las divinidades a su hijo Cesarión como heredero. Y poco después de la muerte de su madre, como les decía, Cesarión fue capturado y ejecutado. Queridos y queridas participantes de esta conferencia, nuevamente muchísimas gracias a ustedes por haber estado conectados. Muchísimas gracias a la Universidad Uniminuto Bogotá. Un profundo agradecimiento a la profesora Juliana Triana, directora de la carrera en Ciencias Bíblicas de Uniminuto, al profesor Miguel Camelo, profesor de la carrera en Ciencias Bíblicas y líder del ciclo de conferencias Textos y Contextos, y nuevamente a todos ustedes que hacen parte de la comunidad académica del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano y el Instituto Bíblico y Oriental. Gracias. Y bueno, aquí cuentan con esta servidora y espero que haya sido de su agrado. Hasta pronto. Profesora Elizabeth, qué maravilla de conferencia. De verdad que nos has abierto a un mundo espectacular para conocer a Cleopatra séptima, conocer también el mundo, digamos, de este Egipto heleno, cómo la cultura helénica y la cultura egipcia se van fusionando, y de manera particular cómo en esta mujer, gracias a esta mujer con, digamos que su personalidad multifacética, digamos que nos permite ver la riqueza de estos dos mundos, el mundo heleno, el mundo egipcio. Me llamó muchísimo la atención la forma en que poco a poco fuiste describiendo el papel, o más bien el perfil, la personalidad de Cleopatra, como una mujer culta, una mujer políglota, una mujer interesada por la historia de su pueblo, una mujer también diplomática, estratega, que también esto es importante verlo cuando analizamos las mujeres en la historia, ¿no? Ver todas estas facetas en las cuales se desarrolla pues la potencia y la personalidad femenina en cuestiones también militares, como digo, ¿no? Estrategia y demás. Y muy interesante también este aspecto de conexión con estas, permítame la expresión, las hermenéuticas que se han hecho en torno a Cleopatra a nivel del cine y demás. Así que gracias por esta conferencia, porque nos abres a un mundo muy interesante, no solamente en torno a Egipto, sino también al lugar de esta mujer, Cleopatra séptima, como prácticamente el último eslabón en este Egipto tolemaico, este Egipto que ve su ocaso con la llegada del el Imperio Romano, pero que curiosamente con esta mujer tiene un final, digámoslo así, glorioso y bastante luminoso. Miguel, te cedo la palabra. Gracias, Juliana.
Doctora Elizabeth, solamente darle gracias, muchas gracias por su bondad, su generosidad. Esta noche, bajo este tema de Cleopatra, la última reina de Egipto, la doctora Elizabeth nos ha permitido viajar a una de las civilizaciones más fascinantes de la historia, ampliando nuestra comprensión del mundo antiguo y su relación con la tradición bíblica, los procesos históricos y las dinámicas culturales que dieron forma a el medioevo, al Mediterráneo oriental, perdón. Su claridad expositiva, propuesta como una enseñanza académica, y su capacidad de integrar la historia arqueológica, su reflexión crítica, han enriquecido nuestro horizonte intelectual y espiritual. Gracias por guiarnos en este diálogo, que es un diálogo interdisciplinar, que fortalece nuestras búsquedas de sentido y abre nuevas perspectivas para comprender los textos sagrados en diálogo con los contextos históricos. Agradecemos también a cada uno de ustedes los que han participado esta noche por el interés que sostiene este estudio, que es serio, que nos mueve hacia la Sagrada Escritura y nos ayuda a hacer este espacio de comunidad de aprendizaje, de investigación y de fe viva. Antes de despedirnos, queremos extender nuevamente la última invitación de este año para la próxima sesión del ciclo de conferencias, con la conferencia de las diosas lactantes egipcias y las iconografías de María Lactans, da a cargo de la doctora María Eugenia Muñoz. Es la última de la conferencia de este año, que va a ser espectacular. Así, continuamos explorando temas que nos han permitido profundizar el mensaje de la palabra a la luz de la historia, de la cultura, de la investigación contemporánea. Que este conocimiento compartido nos inspire en nosotros nuevas preguntas, nuevos caminos de reflexión y el deseo constante de seguir buscando la verdad con humildad, rigor y esperanza. Muchas gracias a todos y a todas, y ha sido un honor compartir esta noche. Nos reencontraremos la próxima conferencia. Muy buenas noches y bendiciones. Muchas gracias, Miguel, por ese cierre tan bello que nos ayuda a hacer síntesis y reiterarles que continuamos con estas experiencias de formación para que cada vez seamos más los apasionados por el estudio de la Sagrada Escritura y todo lo que tenga que ver con ella a nivel de lenguas, contextos, arqueología y demás, porque como bien lo decía el profe Miguel, el estudiar los textos bíblicos desde una conciencia interdisciplinar y contextual nos ayuda a extractar muchísimo mejor ese zumo, ese jugo sustancioso de los textos bíblicos. Gracias de nuevo a la profesora Elizabeth. Recordar que Egiptología en Medellín, este instituto de formación en egiptología que ha fundado la profesora Elizabeth, es aliado nuestro. Así que atentos a nuestras redes sociales porque vamos a estar ofreciendo formaciones en la línea de egiptología y otros elementos allí que no, porque venimos el 2026 con muchas sorpresas, así que estén supremamente atentos porque vamos a seguir haciendo cosas muy buenas, muy interesantes con Egiptología en Medellín, con la profesora Elizabeth Noreña, con todo su equipo también de docentes y de investigadores. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo mes para que estemos disfrutando de esta gran conferencia que nos ha ya ilustrado el profe Miguel, para que podamos comparar estas iconografías de las mujeres lactando, tanto en la tradición egipcia como en la tradición judeocristiana, concretamente, en este caso último, con María Lactans. Entonces, un abrazo grande para todos. Nos vemos entonces dentro de un mes, atentos a nuestras redes sociales para conocer la fecha y la hora de nuestro próximo encuentro. Un abrazo para todos, muy buena noche.